¿Cómo crear una LLC en los Estados Unidos si vives fuera de los Estados Unidos? Te lo cuento todo aquí. Lo que voy a hacer es te voy a compartir un evento que tuvimos donde explicamos todo esto durante 1 hora. Y la parte que más te recomiendo es hacia el final, cuando tuvimos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Hubieron preguntas de muy buena calidad, avanzadas más que todo, que pusieron en contexto todo lo que es crear una LLC en los Estados Unidos y especialmente desde fuera del país. Así que comencemos. Sé que esto te va a encantar. Hoy vamos a hablar acerca de cómo crear una empresa en los Estados Unidos, cómo esto nos puede desbloquear nuevas oportunidades, cómo pues hacerlo si estás en Estados Unidos, pero preferencialmente si estás fuera, ¿ves? Que es cuando hay más incertidumbres y cuando no se entiende muy bien cómo funcionan las cosas acá en este país. Al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Nosotros hemos hablado mucho de LLCs, pues ustedes saben que nosotros podemos ayudarles a ustedes a crear este tipo de empresas en los Estados Unidos y ayudarles pues con toda esta parte legal. Pero el día de hoy, en vez de hacer una reunión de preguntas y respuestas, hemos decidido primero poner una pequeña presentación para estar seguros que tocamos todos los puntos claves acerca de una LLC. Y les repito, al final vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y respuestas para aclarar todas las dudas de ustedes. ¿Cómo la ves, Jorge? ¿Algo que quieras decir antes de comenzar? No, está bien, arranquemos ¿Sí? con el tema que es bien interesante. Yo quiero que ustedes sepan que pues, yo llevo aquí en los Estados Unidos 25 años, entonces pues he tenido muchas empresas, he usado muchísimas LLCs, entonces tengo mucho conocimiento acerca del tema porque pues lo he vivido en mi experiencia propia y lo vivo en mi experiencia propia día a día. Pero Jorge aquí es el experto. ¿Ves? Jorge es especialista en toda esta parte y es pues parte de todo este gran equipo que tenemos nosotros y bueno, está aquí para ayudarlos a ustedes también con todo esto. Así que, Jorge, comencemos con esto. Bueno, entonces, comencemos. Aquí te dejo todas estas partes a ti y yo voy acá interviniendo un poquito, ¿ok? Perfecto, bueno, aquí arrancamos con la LLC, que es la más conocida tal vez de las estructuras legales que existen aquí en Estados Unidos y es por su flexibilidad y digamos, facilidad de manejo. Entonces, para arrancar, ¿qué es una LLC? Pues es una compañía de responsabilidad limitada, ¿sí? Es una sociedad que a sus miembros, así se le llama pues a las personas que hacen parte o los dueños de la LLC, no se les dice socios, se les dice miembros. Entonces tienen, digamos, esta primera ventaja de tener una responsabilidad limitada, digamos, frente a los compromisos que adquiere pues la empresa como tal. Entonces protege el patrimonio de las personas, de sus socios, o los aparta, pues quedan de manera independiente. Entonces eso es una ventaja y por eso es una de las sociedades que más se busca crear acá en Estados Unidos. Chévere. Paréntesis, por favor, tomen notas. Yo estoy aquí empezando a anotar cosas que probablemente sean importantes mencionar más adelante o preguntas que quiera yo hacer. Claro. Hoy no vamos a hablar mucho acerca de una corporación. Una corporación es un poco parecida a una LLC porque la LLC es como un hijito de la corporación, ¿ok? Así que otro día vamos a hablar acerca de corporaciones. Simplemente tengan ustedes esto en cuenta. Presente. Presente, bueno. Hablemos un poquito acerca de los beneficios de una LLC, ¿ok? Cuéntanos, Jorge. Bueno, está el de protección de responsabilidad personal, que es el que les acabo de mencionar, que funciona en el caso de pronto si la empresa adquiere deudas o tiene, digamos, algunos problemas de tipo legal, pues sus socios van a estar blindados frente a estas situaciones, ¿sí? O sea, la empresa como tal es la que cubre ese tipo de situaciones y dejando a un lado el patrimonio y los bienes de sus socios. Esos se manejan de manera independiente.
Entonces es un primer punto y es un punto muy importante que tiene, digamos, este tipo de empresas, a diferencia de, por ejemplo, si se hiciera la actividad directamente como persona, que no tendría esta protección. Entonces aquí con la empresa, con la LLC, se tiene ese tipo de beneficio. Eso me parece a mí súper importante. Muchas personas de pronto al principio no le ven el beneficio inmediato a eso porque están comenzando su empresa, pero a mediado plazo, cuando la empresa empieza a crecer, cuando tu patrimonio empieza a crecer, este probablemente es el beneficio más importante. ¿Ves? Claro que sí. ¿Qué me puedes decir acerca del punto número 2, flexibilidad en la estructura y la gestión? Exactamente, ese es otro punto importante. Las LLC son muy flexibles en el sentido de que no tienen que tener una administración compleja como una empresa de una tipo corp que es más regulada, entonces debe tener unos registros digamos, de reuniones de socios, de asambleas, reportes finales. La flexibilidad que tiene la LLC se pacta desde un principio en un documento que se llama el Operating Agreement, donde los miembros de la sociedad hacen unas definiciones de cómo la van a manejar y mediante este documento van haciendo los cambios que se requieren, pero no tienen que ser muy constantes. Si la sociedad no tiene estos cambios o no tiene situaciones que ameriten generar un documento, no se hace. En cambio, en otro tipo de entidades sí hay que hacer reuniones cada 3 meses, juntas de socios, tener pues unos manuales muy establecidos. Aquí no. Entonces esto permite que la gestión sea más fácil y también menos costosa, porque no necesita hacerse paulatinamente este tipo de registros. En una corporación, por ejemplo, es mandatorio uno tener por lo menos un empleado. Aquí no se necesita tener empleados, lo cual viene a este punto de flexibilidad. ¿Ves? Un empleado, desde el punto fiscal, desde el punto operativo, pues genera más complejidad y más, un poquito más de trabajo. Y coste también. Y costos. Bueno, por aquí Víctor ahorita pregunta acerca de cómo se hacen los impuestos si vives fuera del país. Víctor, anota esa pregunta, la vamos a responder al final, pero hablemos un poquito de los beneficios fiscales de la LLC, Jorge. Las LLC son consideradas entidades de paso, es decir, que presentan una declaración de impuestos, ¿sí? Pero no pagan impuestos. Quienes pagan los impuestos son las personas que hacen parte de esa sociedad o sus miembros. Entonces, digamos que la flexibilidad es esa, que la empresa realiza una actividad, tiene unos ingresos, tiene unos gastos y lo que quede de utilidad se reparte entre los miembros a través de un formato que se llama el K1 y que de acuerdo al porcentaje que tenga cada uno, pues va a ir a reportar pues en sus declaraciones personales. Entonces, una corporación, a diferencia de una corporación, tiene que pagar sus propios impuestos y además los socios o miembros, ya se llaman socios, también tienen que pagarlo. Esa es una diferencia, ¿cierto? Así es, eso que dices es bien importante porque las corporaciones tienen una doble imposición, que es esa. La corporación sí presenta impuestos, paga impuestos que son del 21% y si reparte dividendos a sus socios, estos van a tener que declarar a nivel personal también. Ramón aquí dice que esto sería igual a una pequeña corporación, a una small corporation. Una small corporation no existe. Exacto. ¿Ves? Bueno, existe una corporación S, una corporación C, pero una LLC, yo lo digo, no sé si esto es correcto decirlo, Jorge, pero es que es como un hijito de una corporación porque funciona muy parecido, pero tiene muchas flexibilidades. Exacto, es más flexible. Lo que nos decía Ramón es, la Small Corporation es una forma que se elige de tributar. Entonces, una empresa puede arranca como LLC y elige tributar como Small Corporation, pero una corporación también lo puede hacer. Entonces, la corporación S no es un tipo de entidad o estructura legal aparte, sino que es una forma que se elige de tributar para tener ciertos beneficios y pues para eso se deben cumplir también ciertos requisitos que exige
el IRS. Aquí hay otra pregunta de José Luis. José Luis, estas preguntas, les recuerdo, vamos a ir contestándolas un poquito hacia el final. Déjame avancemos acá para que tengamos todo esto bastante claro. Otro beneficio muy importante es que hay una credibilidad, y es una credibilidad en realidad clara, concisa, ante clientes. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo con esto o no? Completamente de acuerdo. Es una forma de darle como más seriedad, no darle como, sino darle seriedad al negocio. Ya cuando vas a negociar de pronto tal vez con proveedores, pues cuando llegas como persona, tal vez no te pongan la misma atención que si lo haces a través de un tipo de compañía como puede ser una LLC, porque ya el mismo proveedor pues, va a decir esto ya es una empresa, ¿sí? Una empresa está constituida, está registrada, tiene un número del gobierno, el gobierno tiene información de la persona física, la persona no se me va a desaparecer, ¿ves? Es la credibilidad, y si lo digo con claro. Tú diste un punto muy importante. Te van a un proveedor en otro país, por ejemplo China, te va a tomar en cuenta de una forma diferente. Otro punto de vista es que cuando tú no estás acá en el país, otro beneficio que probablemente vamos a hablar ahorita más adelante, cuando tú no estás en el país, tú quieres hacer un negocio, por ejemplo, en Amazon, después tú quieres que Amazon te preste dinero, va a ser mucho más fácil que te preste con una LLC. Tú no estás acá en el país y tú quieres pedirle préstamo a alguna entidad bancaria sobre tus ventas y sobre tu negocio, es muchísimo más fácil que lo hagas con una LLC, a diferencia de ser una persona personal, ¿ves? Es un beneficio gigantesco. Bueno, hablemos de otros tipos de beneficios, ¿ok? Estos son beneficios como las preguntas que nos estaba haciendo por aquí, no me acuerdo quién era, Víctor o José. Beneficios, pero para personas que están fuera de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ¿por qué una persona que está fuera de los Estados Unidos debe crear una LLC, o cuál es el beneficio que tiene? El primero es el acceso al mercado de los Estados Unidos. Vas a poder vender y trabajar acá, ¿cierto? Y ahorita te vamos a mostrar diferentes como categorías en donde puedes actuar con una LLC, ¿ok? Segundo, Jorge. Así es, sin necesidad de residencia, una LLC puede ser, digamos, los dueños o miembros pueden estar en cualquier parte del mundo, no tienen que tener una residencia pues aquí en Estados Unidos, entonces por lo cual pues va muy ligado con el primer punto, tienes acceso a este gran mercado de Estados Unidos y sin necesidad de estar acá. Esa pregunta nos la hacen mucho. ¿Tengo que ser residente? ¿Tengo que tener una licencia de conducir? No, es que los Estados Unidos es un país bastante interesante porque nos dejan a nosotros emprender en los Estados Unidos muy fácilmente desde cualquier parte. Los Estados Unidos quiere que todo el mundo venga y ponga dinero acá. Así es. También nos lo dejan sacar, esa es la otra parte chévere, ¿ves? Pero bueno, hablamos aquí también un poquito acerca de que nos protegen los activos personales, eso ya lo mencionamos anteriormente, no creo que haya necesidad de repetirlo. Flexibilidad de gestión, esto lo repetimos acá porque es que, bueno, yo vivo acá en los Estados Unidos, sí, una LLC tiene mucha versatilidad, es flexible, es fácil de organizar, pero cuando tú ni siquiera estás en los Estados Unidos y tienes una empresa que es así de fácil de controlar, de manejar, de dirigir, de implementar con ella cosas, pues es uno de los beneficios más importantes. No, claro que sí, y por eso lo recalcamos aquí también, porque a veces en nuestros países tener empresas es complicado, ¿sí? Te lo digo porque lo tuve en mi país y me parecía algo súper tedioso, y aquí es, digamos, la gestión es más sencilla, porque aquí el sistema está diseñado para eso, para, como tú decías, para hacer negocios, el empresario tiene que estar haciendo negocios, no estar, digamos, maniatado o al manejo de la empresa como tal. Excelente. Ahora, otra ventaja interesante, estamos repitiendo de la parte anterior, pero aquí estamos un poquito enfocados en las personas que están fuera de los Estados Unidos, la parte fiscal. Si tú, bueno, y aquí voy a hacer un paréntesis pequeño porque dependiendo del tipo de contador con el que tú estés trabajando,
esto es como un médico, van a haber diferentes formas de interpretar las cosas. ¿Ok? Aquí hay bastantes vacíos legales, pero yo te digo, si tú estás fuera de los Estados Unidos y tú no tienes una presencia física en los Estados Unidos, la LLC existe, pero tú no tienes un empleado, tú no tienes una tienda, etcétera, entonces tú caes dentro de una calificación donde no tienes que reportar impuestos. Es bastante interesante. A uno aquí, que está uno aquí dentro del país, le da uno como envidia de esa situación que pasa. ¿Ves? Hay ciertos contadores que te van a decir que las cosas no funcionan tan así. Hay otros contadores que te van a decir, mire, en realidad puede ser y no puede ser, mejor usted quédese en la mitad. Paguemos impuestos, pero paguemos algo poquito. Si tú estás vendiendo mucho, paguemos algo poquito, entonces nunca vas a tener ningún problema. Existen como esas, porque eso es como una de las preguntas que hacía por acá alguien ahora. Ahorita hablamos un poquito de eso, pero más o menos por ahí está la respuesta. Sí, tú lo decías muy bien, hay que revisar, digamos, cada caso, ¿no? Pero sí, digamos que la LLC brinda la oportunidad de manejar los impuestos de una manera, digamos, más transparente, en el sentido de que como es una entidad que, lo que hemos dicho, liviana y que se presta para el negocio internacional, entonces ahí hay digamos, la opción de manejar de eso, pues de cierta forma, como te digo, dependiendo del caso, dónde están ubicados los socios, qué tipo de actividad está haciendo la empresa acá, ¿sí? El tipo de empresa, pero la LLC es tal cual como tú lo dices. Chévere. Marlene pregunta que si se necesita un domicilio. Ahorita vamos a contestar estas preguntas, Marlene, más con calma, pero si estás fuera del país no necesitas un domicilio dentro de el país para la LLC. Bueno, en teoría sí lo necesitas, pero la persona que te crea la LLC te va a ayudar con eso. Ahorita te explico bien esa parte, ¿ok? Pero simplemente para que ustedes se queden aquí hasta el final, porque al final es donde vamos a empezar a unir todo el rompecabezas, ¿ok? Otro punto importante. Este me parece a mí bastante interesante porque tenemos nosotros una facilidad para abrir cuentas bancarias en los Estados Unidos. Bueno, claro, ya teniendo la LLC, se puede abrir la cuenta bancaria en cualquiera de los bancos aquí en Estados Unidos, y vas a ir generando, pues, obviamente, una trayectoria con ese banco y también, pues, más adelante acceder a créditos, ¿no? Aquí hay una parte importante. Para abrir la cuenta bancaria tienes que estar en persona. De lo contrario, vamos a tener que utilizar bancos virtuales. Hay ciertos bancos pequeños que te pueden abrir la cuenta estando tú en el extranjero, pero te piden en un depósito en la cuenta grande, ¿ves? 10,000, 20,000 dólares, y te abren las cuentas estando en el extranjero. ¿Ok? Ahí te puedo dar esos contactos si en algún momento los llegaras a necesitar. ¿Ok? Bueno, de esto creo que también hablamos un poquito, pues tú lo mencionaste, credibilidad internacional con los proveedores en China, por ejemplo. ¿Cierto? Sí, y aquí mismo, ¿no? Si hay proveedores, pues aquí en Estados Unidos, pues con mucha más razón, ¿no? Te van a tener en cuenta si tienes tu empresa aquí. Aquí decimos acceso a plataformas y herramientas exclusivas. Al principio dijimos que acceso al mercado de los Estados Unidos. ¿Ves? Hay muchas plataformas que no te dejan tener a ti una cuenta si tú no estás o si no vives en los Estados Unidos, o no te dejan abrir una cuenta en una plataforma. Estábamos hablando de TikTok ahorita al principio. ¿Ves? ¿Por qué utilizamos una LLC en TikTok? Porque de lo contrario, como persona en otro país, no te dejan. Entonces, una LLC te abre todo este camino. ¿Ok? ¿Algo que quieras agregar acá o sigo? No. Lo que tú dices es cierto y tú eres el experto ahí en esa parte. Claro que sí, tienen acceso a estas plataformas que todos saben o conocen, pues la dimensión que tienen y el alcance, pues a nivel de mercado. Entonces, pues eso es, digamos, un plus importantísimo ahí.
Chévere, aquí veo muchas preguntas muy buenas, pero es que yo quiero que ustedes estén aquí hasta el final. Es que no se las voy a contestar hasta que ustedes estén aquí. Ya, Sí, ya en un ratico las contestamos. sí, ahí también estoy viendo. Yo creo que se están riendo de mí. Dicen, este Guillermo no me va a contestar la pregunta, me deben estar diciendo, pero no se preocupen que ahorita la vamos a contestar. Era el último punto, pues es la escalabilidad del negocio. ¿Ves? Pues, primero que todo, con una LLC vas a poder tener negocio. Y segundo que todo, vas a poderlo escalar, porque la LLC es como si fuera una entidad, una persona en los Estados Unidos. ¿Ves? Bueno, Jorge, oportunidades. Este punto me gusta mucho y esto que ustedes ven acá lo hablamos nosotros bastante, o lo ven ustedes bastante en la página de internet de nosotros, donde pues explicamos cómo funcionan todos los servicios de creación de LLCs de nosotros. Pero aquí están marcadas las partes más importantes, en mi opinión. Puedes vender en Amazon, puedes vender en Walmart. Bueno, en Amazon se puede vender sin una LLC, pero una LLC te trae muchas ventajas. Puedes vender en TikTok, en eBay, usar la parte de publicidad en Meta. Muchas veces tiene bastantes limitaciones si no tienes una LLC por reglas gubernamentales. Shopify, Etsy, bienes raíces, hombre, ¿cuántas personas no quieren comprar una casa o un apartamento aquí en los Estados Unidos como inversión? Con una LLC lo puedes hacer dropshipping, marketing digital, marketing de afiliados, inversión en la bolsa, trabajar como freelancer, etcétera. Es que se te abre un mundo de posibilidades con una LLC. Es como si tú estuvieras en los Estados Unidos. Tienes un número fiscal, es que es una maravilla. Sí, es una llave dorada, pues, para entrar y vuelvo y lo repito, a este mercado que es Estados Unidos, que digamos es inmenso, pues el potencial que se tiene de vender, de comprar. Mira lo que tú colocas ahí: inversiones en inmuebles, inversiones en mercado de valores, en tiendas. Bueno, la variedad que hay es inmensa. Entonces es una oportunidad bien grande de, estando fuera del país, de Estados Unidos, pues, de llegar a este mercado y de generar, pues, recursos en una divisa como es el dólar, pues, que en nuestros países, pues, rinde bastante. Yo te digo una cosa, yo me vine acá para los Estados Unidos, hace 25 años. Hace 25 años no existía el teléfono iPhone, no existía Facebook, no existía, apenas se estaba poniéndose en rigor Google y el Internet y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces sí. Uno se viene acá a buscar oportunidades, ¿sí o no? Uno se viene a los Estados Unidos a buscar oportunidades, al buscar el sueño americano. Hoy en día me doy cuenta, no. Tú abres una LLC para tener tu sueño americano desde cualquier parte del mundo. ¿Ah? Increíble, ¿sí o no? Ya no hay necesidad así de venir físicamente. No, sigue uno en sus casas, con sus familias, con sus amigos. Es que vivimos en un mundo completamente diferente. Bueno, comencemos entonces a hablar de otra parte diferente para poder llegar a la parte de las preguntas. Ya después de esto ya seguimos a las preguntas. Y lo importante de esto, para mí en este momento, es para que ustedes entiendan la diferencia de estructuras que ustedes pueden crear en una LLC, porque no es un solo tipo de LLC. Hay diferentes tipos de LLC. Comencemos. Primera, Jorge. Así es. Entonces, dependiendo de la cantidad de los socios, ¿sí? Las LLC van a tener, digamos, su nombre o su estructura. Por ejemplo, una LLC de un solo miembro la llamamos single member, y esta tiene una particularidad, pues obviamente que un solo miembro la conforma. Entonces está la empresa, pero pues todo se traslada a la persona, ¿sí? A nivel personal, a una sola. Entonces tiene también el beneficio de responsabilidad limitada, pues de protección de los activos del propietario. Entonces, en este caso, se recomienda mucho a personas que realizan su actividad, digamos, a nombre propio. Yo hago mi trabajo para que sean cobijados por esta protección,
de que abran su empresa para que separen lo personal de lo del negocio, ¿sí? Entonces, aquí lo mencionamos, es tratada como una entidad ignorada, entonces pasa la información hacia la persona física como tal. ¿Sí? Es probablemente la estructura más sencilla de todas. Exactamente, esa es la primera. Un socio o un miembro más bien la hace para, digamos, adquirir los beneficios que ya vimos que a nivel personal no los va a tener. Chévere. Sigamos a la siguiente historia. Ahorita nos estaba preguntando Carmen acá. Es para varios socios. Carmen acá se está ganando la respuesta antes de llegar al final. Me faltaba poner esta parte por acá. Se diferencia de una empresa unipersonal principalmente en la protección de responsabilidades. Todo esto ya lo dijimos. ¿Okay? Exactamente. Interesante. Bueno, entonces ahora existe otra estructura de LLC que es la de multisocio, multimember. ¿Ok? Cuéntanos un poquito de esto. Exacto. Aquí la diferencia frente a la anterior es que ya no somos uno, sino dos o más miembros en la sociedad. Entonces tiene los mismos tipos de beneficios y de protección. El beneficio de la protección de responsabilidad se mantiene independientemente de la cantidad de los miembros. Ese va, digamos, ligado a las LLC y pues ofrece, digamos, el manejo fiscal es muy similar. Pasan los impuestos hacia sus socios, si son dos, pues hacia los dos, dependiendo del porcentaje que se determine, o si son más de dos, pues también aplica. Okay, entonces, en este caso, discúlpame, Guillermo, que mencionar esto, la declaración de una LLC de dos o más miembros se hace en el formulario 1065, ¿sí? Eso es un formulario pues del IRS donde se presentan los impuestos de este tipo de sociedades, a diferencia de una empresa, una LLC de un solo miembro, que no lo presenta en una 1065, sino que lo presenta en la declaración personal directamente. Okay. Una LLC puede tener 2 socios, puede tener 4, puede tener 10, puede tener 50 miembros. Sí, sí. Entonces, una aclaratoria acá, nosotros decimos miembros, pero los miembros son como los socios. Lo que pasa es que el término socio es el término que se aplica cuando es una corporación, cuando es una LLC, se utiliza el término miembro. Ese es el beneficiario, es el dueño. Exacto, sí. Es una diferenciación ahí que se hace. Digamos que en el argot popular se puede hablar de socios y lo sabemos, pero ya para un nivel más específico, sí, las personas dueñas de una LLC son miembros y los de una corporación son socios. Porque ahí se adquieren acciones, ¿sí? En la LLC no se tienen acciones como tal. Perfecto, mira, para que ustedes sepan, si ustedes necesitan ayuda de parte nuestra para crearles una LLC o si tienen más preguntas después de que terminemos este evento el día de hoy, les voy a dejar acá el número de WhatsApp de nosotros para que nos contacten, ¿ok? Quiero contestar solamente una pregunta que viene a este caso de Víctor y tú ya lo mencionaste. ¿Cómo reparte la LLC el porcentaje de las acciones? Si son 2 miembros y un miembro tiene el 50% y el otro el 50%, o llamémoslo, un miembro tiene el 40% y el otro tiene el 60%. Y entonces, después de que se hicieron los cálculos y se sabe cuánto dinero quedó de ganancias, digamos que quedaron de ganancias $2,000. Entonces, a un miembro le toca el 40%, que son $800, al otro miembro le toca el 1,200, que es el 60%. Entonces, cuando se hace la declaración de... Cuando están haciendo los están haciendo los impuestos, no, perdón. El contador lo que hace es crea un K1, que es una forma que dice que la LLC le fluyó, no sé si esta palabra está bien, a un miembro $800 y al otro le repartió 1,200. Ese K1 le está diciendo al gobierno cuánto ganó cada uno para que cada uno reporte dinero en impuestos sobre ese dinero.
¿esto que acabo de decir está bien dicho o me Sí, fui donde no era? sí, es cierto, esos porcentajes se definen, bueno, los definen los miembros, pero digamos, se colocan en el Operating Agreement o en el acuerdo de operación que los miembros, digamos, acuerdan. Entonces, ese es el que yo les decía al principio, ya ahí, digamos, es el que el documento regula las LLC. Entonces ahí va a decir, bueno, Guillermo tiene el 70% y Jorge tiene el 30%, ¿sí? Y entonces cuando vamos a hacer esa declaración, pues esos cada uno van a ir así. El 70% de las utilidades o de las pérdidas, porque si da pérdidas, pues también van a la declaración, y el 30% para Jorge. Entonces, ese lo vamos a ver ahí. Y si hay en el transcurso del tiempo entran socios, pues en ese documento se le hace un amendment y se le asigna un porcentaje, o si se va y queda uno, pues se hace también el amendment para que... Un amendment es lo que llamamos un otro sí. Una enmienda, sí. Una enmienda. Una enmienda a los cambios que va teniendo este tipo de empresas a lo largo de su existencia. Ok. Ahorita, antes de contestar las preguntas, vamos a hablar un poquito de qué es lo que se necesita para crear una LLC, para que todos estos términos queden un poquito más claros. Estamos hablando aquí de multimiembros, características profesional, flexibilidad. Todas estas cosas creo que ya también las has medio mencionado, ¿cierto? Exacto. Bueno, pero ahí es importante. Tú ahorita mencionabas que si pueda tener 50, sí los puedo tener hasta 100, ¿sí? Hasta 100. Y de 100 para arriba ya tiene que ser una corporación. Es una corporación, así es. Interesante, ok. Esta parte que vamos a tocar acá, rapidita, es interesante porque hay muchos errores y nosotros tratamos de mitigar todo esto. Entonces, en cuanto a todos estos errores, Jorge, cuéntanos un poquito en tu experiencia, qué es lo que tú recomiendas, no recomiendas, etcétera, etcétera. Bueno, es bien importante cuando vamos a hacer una empresa, es definir el nombre, ¿no? De que no vaya a tener pues de que esté disponible, de que no vaya a violar, por ejemplo, temas de marca registrada, elegir un nombre llamativo, un nombre que tenga que ver con el negocio y un nombre pues que también tenga amplia cobertura, ¿no? Porque pues a veces las empresas empiezan con una actividad y terminan haciendo otra o varias a la vez. Entonces pues es importante sí elegir un nombre pues obviamente que esté disponible, porque pues o si no, no lo vas a poder utilizar. Entonces pues hay que buscar que el nombre pues en los diferentes estados, porque aquí en Estados Unidos las empresas se registran es a nivel estatal, entonces puede que aquí en la Florida esté disponible el nombre, ¿sí? Pero pues en California lo estén utilizando. Entonces, digamos que a nivel estatal puede que lo pueda registrar, pero cuando voy a nivel federal a solicitar el número de EIN, me van a decir, mire, esa empresa ya existe. Entonces, pues digamos que es importante, el primer paso es revisar eso. Ahora, en cuanto al Operating Agreement, ese es el acuerdo de operaciones donde sale los socios, qué tanto dinero es para cada socio, etcétera. Ese documento no es obligatorio registrarlo ante el gobierno, es más bien un documento privado. Entonces, muchas veces este documento no se crea y es obligatorio en realidad, en teoría, crearlo, ¿no? Pero es obligatorio que no te están poniendo una pistola para que lo tengas listo porque nadie te lo está pidiendo para que lo presentes en ninguna parte. Pero si pasan los meses, si pasan los años, hay un problema, tú no tienes este manual de operaciones creado, ¿puede eso presentar problemas? Sí, realmente, por ejemplo, es importante la anotación que das. Una single member no es obligatoriamente necesita tener este documento, porque pues es un solo socio, ¿sí? Ese documento se utiliza más es para tener clara, digamos, definir cómo los socios van a proceder en las situaciones que se tengan y obviamente, por ejemplo, si vas a ir a un banco, te están a pedir quién es el manager, entonces ahí te va a decir quién es el manager, ¿sí? O quiénes son los socios para decir, bueno, por lo menos uno de los socios esté aquí para
identificarlo. Entonces, pero a nivel estatal o a nivel federal no hay que registrarlo, como tú dices, o como pasa en nuestros países, llegarlo a una notaría y que le pongan un sello. No, esto es más a nivel interno. Pero en un caso digamos, ya extremo de pronto a nivel del IRS, de nivel de legal, sí te lo pueden exigir para resolver alguna situación. Los bancos te lo van a exigir si vas a abrir una cuenta y ellos se dan cuenta que la LLC tiene varios socios o varios miembros. Amazon te lo va a exigir si la cuenta tiene varios miembros. Amazon necesita saber cuánto porcentaje tiene cada miembro. ¿Ves? Y esto es algo chistoso porque es que a mí me llegan muchas personas, Guillermo, es que no he podido terminar de abrir la cuenta en Amazon. Me están pidiendo un acuerdo de operaciones y la persona que me hizo la LLC no me dio eso. ¿Ves? Entonces tenemos que venir nosotros y organizarle el acuerdo de operaciones, etcétera, para que termine esa parte, pero tienen que tener en cuenta que es algo importante. ¿Okay? Sí, para firmar contratos, por ejemplo, pues la contraparte sepa quién es el que está autorizado para firmar, ¿sí? Entonces te lo van a pedir. Bueno, se nos está yendo el tiempo y no me he dado cuenta a la hora y necesitamos responder muchas preguntas. Ya vamos a llegar a las preguntas, pero bueno. Registros anuales. Importante, si se me pasa un registro anual, ¿hay problema? Importantísimo. Problemas, tú sabes, bueno, económicos, porque van a haber sanciones y bueno, y en cierto punto si también pueden cerrar la empresa si pasa mucho tiempo. Entonces aquí sí hay que hacer los registros anuales ante los estados para que pues la empresa siga activa, ¿sí? Y evitarse pues hacerlo a destiempo para no tener que pagar sanciones y multas, ¿no? Esa otra parte de no separar las finanzas personales de la empresa, la gente no cree, pero es de las más importantes. Porque una LLC está diseñada para proteger los activos personales. Pero si tú tienes una demanda, si tú tienes un problema y se comprueba que tú estás utilizando las finanzas o el dinero de la LLC para tus cosas personales, entonces de un momento a otro esa limitación de responsabilidades para que nos demanden en cuanto a nuestros activos, se esfuma. Se pierde ese velo. Se pierde ese velo. Uh-huh. Y la gente no sabe eso. Exactamente. Entonces, ahí, por ejemplo, entra el dinero a la empresa, no mercar, por ejemplo, con la tarjeta de la empresa, ni pagar servicios, sino hacerse la distribución o el giro a la cuenta personal y de la cuenta personal hacer ese pago. Exacto. Para evitar perder ese velo. Incluso cuando se registra como dirección de empresa la casa, también se puede llegar a perder esa separación de activos, porque dicen, bueno, es la misma dirección de su casa que la misma dirección de la empresa. Entonces un buen abogado de pronto por ahí se puede meter. Chévere. Bueno, desconocer obligaciones fiscales y estatales es muy importante. Ahí sí pues, te puedes meter, eso es obvio. Claro que sí. No cumplir con requisitos de licencias o permisos fiscales, obvio también, multas tras multas tras multas. No contratar a un agente registrado confiable. Eso puede ser un dolor de cabeza. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero una LLC tiene que tener un agente registrado en el estado. Esa persona es la que va a recibir la correspondencia, les va a mandar correspondencia a ustedes, cualquier notificación del gobierno o etcétera. Si esa persona no es confiable, si esa persona se desaparece, si esa persona recibe comunicaciones, no se las entrega a ustedes, etcétera, ustedes pueden meterse en problemas gigantescos. Por eso es que si alguien les va a abrir una LLC a ustedes, tiene que ser una persona en la que ustedes confían, una compañía que ustedes saben que tiene una trayectoria, que ustedes saben que estuvo aquí el año pasado, hace 2 años, hace 10 años, que va a seguir acá. Todas esas compañías digitales que abren LLCs, les toman el dinero, les hacen las LLCs como ustedes probablemente no las necesitan y después para hacer cambios y necesitar ustedes beneficios de esa relación que crearon con ellos, se desaparecen. ¿Qué me dices tú acerca de eso? Porque es que a mí eso me parece uno dispararse en el pie. Claro, empezando de que tú le dices a ellos,
ábrame la empresa así, de X forma, y ellos te la abren, pero no te van a asesorar de la manera adecuada, donde tú digas, mira, yo voy a hacer este negocio, yo estoy aquí en este país, mi socio está en otro, yo tengo número de identificación tal vez de Estados Unidos, yo no lo tengo, el ingreso que se va a generar es efectivamente conectado a Estados Unidos. Entonces, bueno, esas cosas... Voy a utilizar la LLC para estos fines. Exacto, de pronto, sí, no se tiene, digamos, esa asesoría. Tú le dices, ábrame una LLC en tal estado, se la abren, pero pues hasta ahí y se pierde, digamos, esa conexión y tal vez pues no sea lo que se requiera, ¿no? Así es. Bueno, hablemos un poquito acerca de la parte de tributar, que yo creo que todo el mundo quiere escuchar un poco de eso. Ahorita vamos a contestar más de esto en las preguntas, pero ¿cómo tributa una LLC? Exacto, bueno, ya lo hemos mencionado que las LLC presentan, pues cuando son más de un socio, presentan una declaración en un formato que se llama, pues es el 1065, ¿sí? Entonces en ese formato, con ese formulario, se le muestra al IRS la actividad que tuvo la empresa, los ingresos, los gastos, y van ligados otra forma que es el K1. Y ese K1 es el que nos explicaba hace un rato Guillermo, es el que se le entrega a cada socio. Entonces, la LL se presenta este formato, pero no paga impuestos, no está grabada, sino que se le transfiere a cada uno de sus miembros para que estos a nivel personal presenten su declaración. Entonces, como dice ahí, evita una doble tributación que, como en el caso de las corporaciones, que sí pagan impuestos, puede optar no pagar impuestos federales directamente. En el caso de, por ejemplo, una single member LLC, le transfiere igual a nivel personal las ganancias y pérdidas, como ahí lo mencionamos en el primer punto, porque no solo se transfieren las ganancias, y en el caso dado, generalmente cuando las empresas empiezan a funcionar, tal vez el primer año generan pérdidas por las inversiones que han hecho, o tal vez no tienen ingresos y tienen unos gastos, esas pérdidas les sirve a las personas a nivel personal para compensar sus impuestos. Los ingresos que han tenido a nivel personal los pueden compensar a nivel, pues con esas pérdidas que se transfieren de las empresas. Excelente. Bueno, entonces, pasos generales para crear una empresa en los Estados Unidos. Exacto, aquí es bien importante ese primer punto, elegir la estructura comercial o legal que más, o sea, que más no, la que le aplique a cada quien, el negocio que va a hacer, los socios dónde están, cómo operan. Entonces es bien importante, y eso lo mencionábamos ahora, es tener esa asesoría de que la persona que les va a abrir esa empresa conozca qué es lo que van a hacer para llegar con la alternativa correcta. Entonces, elegir bien esa estructura es la base de todo. Posteriormente tenemos lo del nombre que a veces, digamos, no lo contemplamos como importante, pero pues es importante, y empezando es eso, que esté disponible, ¿sí? Que esté disponible y no vamos a tener conflictos de violación de marcas registradas, que pues también puede ser, digamos, un costo, pues, si se llegase a violar eso. Obtener el número de identificación fiscal federal, que es el EIN number, es el número que nos entrega el IRS para presentar los impuestos a nivel corporativo. Lo van a exigir para abrir una cuenta bancaria. Ese es el documento de tributación a nivel federal, el que identifica a la empresa ante el Estado y pues la reconoce a sí mismo. Entonces, este número hay que gestionarlo con el IRS. Las licencias y permisos, pues importantísimo, dependiendo del tipo de negocio que se vaya a llevar a cabo, hay que hacer una investigación y tener una asesoría previa de qué licencia se requiere y qué permisos. Aquí son bien exigentes en eso, o sea, para todo negocio hay que tener una licencia. O sea, a nivel profesional todos tenemos que tener licencias también, y obviamente pues no podemos ir abriendo un negocio en una esquina sin tener
los permisos adecuados, porque aquí no funciona así. O sea, incluso si vas a montar un carrito en la esquina, requieres permiso. Entonces, eso es importante. Y bueno, y finalmente abrir la cuenta bancaria, pues que es necesario para recibir tus pagos, los pagos de la empresa, hacer los pagos hacia los proveedores y bueno, más adelante ir creciendo comercialmente, ¿no? Excelente, excelente, excelente. Entonces, sigamos, Jorge, a la parte donde todos quieren que lleguemos, la cual es las preguntas y las respuestas. Sí, claro. Pero ahorita yo creo que ya muchas de esas preguntas las hemos contestado, pero van a haber en este momento tal vez preguntas un poco más específicas, porque hay, o espero yo, que hayan cosas que se hayan aclarado un poquito a través de esta charla. ¿Ok? Bueno, entonces te voy a empezar a hacer preguntas, Jorge. Tratemos de contestar estas preguntas, perdón, concretamente, porque es que tenemos muchas preguntas para poderlas contestar todas. ¿Te parece? Claro que sí. Voy con la primera de Jaime Sánchez. Una vez se tenga la LLC, ¿se recomienda registrar el nombre de la misma? Aquí, Jorge, qué pena te interrumpo acá, voy a contestar esta acá. Jaime está hablando tal vez del registro de marca, ¿ves? Sí, sí. Porque es diferente, el nombre de la compañía es diferente, la marca que uno está vendiendo a través de la compañía. Jaime, recomendable, puede ser recomendable, todo depende de la situación y el plan de negocios que tú tienes, lo que tú vas a hacer, ¿ves? Yo te podría decir que en el 50% de los casos es recomendable, en otros 50% yo te recomendaría que no. Necesitaría saber en qué punto estás de tu negocio, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Estas cosas, si quieres, nos contactas y hablamos por WhatsApp y nos cuentas un poco más de tu negocio y te podemos orientar, ¿ok? Bueno. ¿Cómo se pagan los impuestos? ¿Existe algún tipo de tabla o rango de venta? Interesante esa pregunta, es de Andrés. Sí, sí. A nivel de la LLC no se pagan impuestos, entonces ahí no vas a tener esa particularidad, pero a nivel personal sí existen unos brackets que el IRS actualiza anualmente y varían pues obviamente con... Brackets son como niveles. Sí, los niveles, entonces arranca en el 10, cierto nivel, un rango de ingresos, arranca en el 10, si superas ese rango, entonces una parte tributa en el 10 y el otro pedacito en el 12 y va subiendo como en una escalera hasta llegar al 37%. Obviamente aquí aplican pues ya un tema de deducciones que te puedes, a nivel personal podemos tomar. Nosotros tenemos una que se llama la deducción estándar, entonces si presentas como persona soltera tienes un monto, si presentas conjuntamente con tu pareja tienes un valor mayor, ya vienen si pueden aplicar también a créditos fiscales, entonces dependiendo de todas esas particularidades. Dependiendo si estás en Estados Unidos, si estás fuera. Exactamente, entonces, pero sí existe a nivel personal esas tablas. Pues, la puedes buscar, Andrés, en el internet. Busca exactamente. Tax Bracket. Bracket es BRACKET. Tax, como impuestos, bracket, USA, y ahí te sale. ¿Ves? Pero pues aclaro que eso es a nivel personal. Ya a nivel de la LLC no va a tener ningún tipo de impuestos. Bueno, tratemos de avanzar un poquito más rápido, que no había visto la hora. Ramón nos dice, si vive en un apartamento rentado, ¿es recomendable usar la dirección para la LLC? Mira, lo recomendable, Ramón, es tener una dirección comercial, ¿sí? Para varias cosas. Uno, pues darle, digamos, ese reconocimiento o esa distinción a la empresa, pero obviamente también ante tus proveedores ellos van a saber qué es una dirección residencial o no, y pues, digamos, se pierde ahí, digamos, esa distinción de lo comercial, y lo otro es por lo de la protección de responsabilidad limitada, que al hacer la misma dirección de residencia, pues digamos se puede llegar en un caso dado de una demanda o algo, por ahí perder ese velo. Ok, perdón.
Claro que si estás en Estados Unidos y quieres utilizar la dirección de de tu apartamento para la dirección del socio, no hay ningún problema. La dirección Claro, sí. de los socios es donde vives tú. Una cosa es la dirección de la LLC como empresa, la otra es la dirección del socio, como para aclarar que en realidad hay dos direcciones, ¿sí o no? Así es, sí. La del socio, claro, y es importantísimo que sea, pues, acá, o bueno, también puede ser a nivel internacional, pero si vives aquí, sí coloca la dirección de acá. De tu apartamento, y si te cambias después a algún otro sitio, pues cambias la dirección, pero esa dirección no va, la dirección de donde tú vives no es la dirección de la LLC, es una dirección interna para que pues el Estado sepa dónde estás tú, ¿ves? Bueno, a ver, muchas preguntas se me saltaron ahora todas para abajo. Déjame, voy a subir un poquito hacia arriba para que los que preguntaron primero también responderles. Janet Ríos nos dice, ¿cuál se necesita para la LLC? ¿Un ITIN number o un EIN number? Sí, para la LLC, el número es el EIN, que es el número de identificación a nivel empresarial, ¿sí? El ITIN es un número de identificación ya a nivel personal que pues se suministra o el IRS lo suministra para las personas que no tienen un Social Security. Entonces el IRS les da este número para que puedan presentar sus impuestos, pero el ITIN es a nivel personal y el EIN a nivel de la empresa. Nosotros, Janet, te podemos ayudar a sacar ambos si lo necesitas, ¿ok? Esa es la misma pregunta que tenía Víctor. Dice, ¿qué ventaja tiene el ITIN? ¿En qué caso si comienzo a pagar impuestos y no usa sin vivir allá? Ese con el ITIN es que va a poder pagar impuestos. Si no tiene un número personal, no va a poder pagar impuestos. O no va a poder pagarlos. Ese ITIN, así no vivas acá, o sea, el hecho de tener un ITIN no significa que tengan que pagar impuestos, sí, sino que cuando te toque presentar una declaración, tienes el número y se hace una declaración, como no estás aquí residiendo, como no residente. Entonces, si en algún momento te llegan a hacer de pronto tal vez una deducción, una retención más bien es la palabra, con este ITIN y al presentar una declaración de no residente puedes recuperar parte de esa retención que te hicieron. Perfecto. Diana nos pregunta que si se puede comprar, que para comprar una casa es mejor con una LLC. Claro que sí. O sea, si vas a hacer una inversión a nivel de bienes raíces, la recomendación es hacerlo a través de una LLC, por lo que ya hemos mencionado, y obviamente pues hay un beneficio adicional que es en caso de que si lo haces a nivel personal llegas a fallecer, pues vas a tener que pagar unos impuestos de sucesión que son muy importantes, mientras si lo haces a nombre de una LLC y llegas a fallecer, Dios no lo quiera, el activo va a seguir estando ahí y tus herederos lo van a conservar. Pues obviamente es un beneficio interesante e importante tener en cuenta, ¿no? Sí. Rosa nos pregunta que ella tiene dudas con respecto a los bancos online que pueden servir para abrir una cuenta y trabajar con Amazon con una LLC. Mira, puedes usar Pioneer, puedes usar Hyperwallet, puedes usar Wise, todo este tipo de bancos, todos te funcionan. No hay ninguna. No hay ninguna que no te funcione. Gualberto nos pregunta, ¿para las declaraciones mensuales o pagos de impuestos se debe hacer cada mes? Aquí hay te explico, Jorge, la pregunta de pronto un poquito, pues hay dos tipos de impuestos, ¿no? Están los impuestos sobre la renta que se pagan al terminar el año. Si ya estás vendiendo mucho, pues de pronto le das abonos al gobierno cada 4 meses. ¿Ves? Aunque no es necesario, pero es mejor uno pagar abonos a pagar un montón de dinero el otro año. Bueno, esos son los pagos estimados. Los pagos estimados. Uh-huh. Sí. Los pagos que uno tiene que hacer, que no son anualmente, sino son trimestralmente, son más de los impuestos sobre la venta, del sales tax. El sales tax, que sí, es algo trimestral. Es algo diferente a lo que estamos hablando acá, no tiene nada que ver. Sí. ¿Okay? Bueno, a ver, me voy hasta abajo, preguntas nuevas.
¿Se puede crear historial de crédito para optar a créditos comerciales? Claro que sí, eso lo pregunta María. Claro. Si tú tienes historial de crédito y además si tú estás teniendo una actividad comercial y estás demostrando que tu negocio está generando ventas de algo, ¿ves? Ese pasivo que tienes allí es más que suficiente para que te den un crédito, ¿ves? Y hay muchas compañías, te puedo recomendar, si nos escribes, te puedo recomendar muchas que te pueden ayudar con créditos, ¿ok? A ver, hay muchas preguntas de la dirección, que qué dirección utilizar para la LLC. Mira, hay algo importante, Guillermo, que preguntaron es, cuando se va a registrar una empresa en el estado, es necesario tener una dirección en el estado como tal que se va a abrir la empresa. Entonces, eso es lo que llamamos el agente registrado o el agente registrante. Entonces, en el caso dado que tú no estés en Estados Unidos, no tengas la dirección en el estado, pues ese agente registrante es el que hace las funciones, se encarga de registrar ante el estado para que le llegue la correspondencia y hacérsela llegar pues al cliente, pero sí es importante que, o más bien necesario, que en el estado que se va a abrir la empresa tenga una dirección pues física. Entonces, María, por ejemplo, digamos que tú vives, bueno, la persona que preguntó esto no era María, Tania. Digamos que tú nos estás llamando, nosotros nos dices, Guillermo, Jorge, ¿me pueden ustedes ayudar a crear una LLC? Yo vivo en Colombia, digamos que tú vives en Colombia. Entonces, nosotros te decimos, claro, Tania, no hay ningún problema. Te vamos a ayudar a crear la LLC. Para crear la LLC, primero que todo, necesitamos un agente. Lo que está diciendo Jorge, necesitamos una persona que represente como ante el gobierno quién es el que va a recibir la correspondencia, quién es como ese punto de contacto. Ese es el agente registrante. Esa persona tiene que estar en el estado. ¿Ok? Entonces, yo te voy a decir, María, ¿tú tienes alguna persona que digamos que quieras hacer la LLC en Florida? ¿Tienes algún primo, algún amigo, alguna prima en Florida que quiera ser tu agente? O si quieres, nosotros te podemos servir como agente. Nosotros podemos ser tu agente, ¿ok? Entonces tú me dices, no tengo. Pues, bueno, entonces nosotros somos tu agente. Si nosotros somos tu agente, el agente tiene que vivir en el estado, tiene que tener una dirección y tiene que ser residente del estado. Si nosotros nos convertimos en tu agente, nosotros vamos a poner nuestra dirección de nosotros como agente en los documentos de tu LLC para que todo esté correcto. Si tú quieres que tu prima que vive en Florida sea el agente, usamos la dirección de ella. Exacto, así es. ¿Ves? Eso como para ir aclarando la parte de la dirección, porque es que hay muchas preguntas. Yo te digo, es que hay 20 preguntas de direcciones acá. Sí, eso estaba viendo y por eso hice la acotación ahí de la gente. Bueno, unas últimas par de preguntas para terminar. Augusto nos dice, después de crear una LLC, ¿necesito un permiso especial para importar desde China? En mi caso, ¿quieres hacer Amazon FBA? No necesitas ningún permiso. La LLC es más que suficiente. No necesitas permiso. Había una pregunta por allí del VAT. Aquí, Carlos Amaya nos dice, Alibaba solicita un VAT para que no cobremos impuestos al facturarnos, para que no se duplique el impuesto. Ese número es LIN, no es LIN. Me explico un poquito aquí lo que está diciendo Carlos, y esto es para los que, pues aquí de pronto hay personas que no quieren vender en Amazon, pero los que quieran vender en Amazon, cuando uno está vendiendo en Amazon un producto que uno compra en China, uno es como un revendedor, ¿cierto? Entonces, no es justo tener que pagarle el impuesto de la venta al fabricante en China y después cuando nosotros vendemos tener que volver a pagar el impuesto sobre la venta. ¿Por qué hay que pagar el impuesto sobre la venta 2 veces en un solo producto? No hay necesidad. Entonces, en Estados Unidos lo que se hace es, se busca un número de revendedor o lo que se llama un Sales Tax ID, que se puede sacar también con la LLC. Entonces, ese número
es el que le dice a tu estado, yo soy un revendedor, yo soy una empresa que compro productos y los revendo. Entonces, con ese número, ese es el que se le da a los proveedores en China. Entonces uno les dice, mire, ustedes no tienen que cobrarme impuestos para dárselos a los Estados Unidos, porque el impuesto sobre la venta yo lo va a pagar es el cliente final, yo no soy el cliente final. Eso es lo que es ese número, no es LIN. En el caso del VAT, el VAT funciona como ese número, allá es un poquito diferente en Europa, ¿ves? Pero aquí tiene que ser ese Sales Tax ID, ¿ok? ¿Cómo viste eso, Jorge? Estás en silencio. No, que súper interesante lo que acabas de mencionar. Súper bueno. Dos preguntas. Tania dice, yo sé que la gente registrada se encarga de recoger el correo, pero mi pregunta es, ¿la dirección de uno es recomendable? No, la dirección de uno no es recomendable porque sería pública. Tania, todas las direcciones son públicas. Hay en unos estados donde las direcciones no son públicas, porque por eso es que hay personas que escogen otros estados. Pero dependiendo para qué tú vas a crear tu LLC, vas a necesitar que la dirección sea pública, porque no te van a aceptar en Amazon la LLC, o no te van a aceptar en TikTok o en otras partes, porque ellos tienen como un acto de transparencia. Ellos necesitan saber quién es el dueño. ¿Ves? Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, en la mayoría de las partes vas a necesitar que tu dirección esté pública. ¿Ves? Y pues aquí en los Estados Unidos todas esas cosas son públicas, no hay de otra. Lo que puedes hacer es, puedes buscar una dirección de un casillero postal en tu ciudad o en alguna parte, y entonces no pones la dirección de tu casa. Sí, ¿cómo Sí, la ves, Jorge? pues sí, lo que tú dices es verdad, pues aquí la mayoría, por no decirlos todos, la información es de registro público, aquí la información es abierta. Uh-huh. Entonces, en algunos estados sí la información no es pública, ¿sí? Sin embargo, en muchas partes se va a conseguir, porque, como decía, registro, aquí es el libro abierto. Así es. Bueno, mira, última pregunta aquí de Janet. Ella dice que si puede omitirle a la gente el registrante si ella viene a los Estados Unidos para abrir la LLC personalmente. Si tú vienes a los Estados Unidos, la LLC no la vas a poder abrir personalmente. No hay forma de abrir la LLC personalmente. Eso es a través de correo o a través del internet, llenando formularios que los tiene que llenar alguien que sepa. ¿Ok? No puede existir una LLC sin agente. El agente es una parte vital de la LLC y el agente tiene que ser residente del estado. Si no hay agente, no hay LLC. Así de sencillo. ¿Es cierto esto o no, Jorge? Sí, así es. O sea, una empresa debe tener un domicilio, ¿sí? Y tiene que ser, pues no tiene que ser en el estado donde va a funcionar. Yo puedo tener una empresa registrada en Delaware, por ejemplo, pero pues debo tener una dirección de agente en Delaware y la empresa funciona en la Florida, pero pues sí tiene que estar ese agente o esa dirección ante el estado, porque cada estado me va a decir, mire, yo necesito una dirección aquí donde yo pueda comunicarme con usted. Entonces, tal cual no es que tú vengas acá, porque no es ir a una oficina de registro vengo a abrir mi LLC. Pues, no, si la hubiera, te van a decir, listo, ¿y dónde está la dirección? Sí. Pero pues, en ese caso no es. Janet me dice, si ella tiene un familiar, bueno, si tienes un familiar en el estado, esa persona puede ser tu agente, pero tiene que haber un agente. Exacto. ¿Okay? Tania dice que si las virtuales no son recomendables, no sé a qué te refieres con las virtuales. Yo lo único que no les recomiendo de verdad es, mira, nosotros no somos la única persona que les podemos ayudar con una LLC, obviamente, a crear una LLC. Pueden haber muchas otras personas. Nos encantaría no poderles ayudar, no nosotros. Pero lo que sí yo no les recomiendo es que utilicen esas empresas virtuales de abrir LLCs, donde ustedes llenan los datos, ponen todas las cosas ahí, pagan bien poquito y después les dan los papeles. Les hacen una LLC, eso es un robot que lo hace ahí, y no es lo que ustedes necesitan. Cuando sale algo mal, es un dolor de cabeza hacer cambios, es un dolor de cabeza el servicio al cliente. Busquen personas
que ya han hecho esto por muchos años. Busquen personas que no están así tratando de hacer negocios por aparecidos y estar ahí y ganar dinero 2 meses y después desaparecen. No, busquen trayectoria, busquen personas que en realidad les den confianza y que sepan que si ustedes los llaman hoy o los llaman en un año, van a estar ahí. Porque ustedes créanme que van a necesitar a alguien para que les ayude a hacer los reportes anuales de la LLC, que si quieren agregar a otro miembro, que si quieren cambiar la dirección, que X cantidad de cosas que ustedes quieren hacer. Ustedes necesitan una persona que sea como su médico personal, que los conoce. ¿Ves? Ese es mi consejo para cerrar esta llamada. Jorge, tu consejo o tu mensaje para cerrar esta llamada que estuvo muy chévere, para que sepan, ahí les dejé el WhatsApp, todas las preguntas, escríbanos por WhatsApp que nosotros les ayudamos con todo, no se preocupen, ¿ok? Bueno, no, el consejo es asesorarse bien, buscar la persona, como tú decías, o la empresa que les pueda dar una asesoría completa en esto, porque no es solo abrir la compañía, sino abrirla para que a ustedes les funcione y cumpla los requisitos del negocio que van a desarrollar. El mantenimiento de las empresas, a pesar de que, como lo vimos, es bien flexible, hay que hacer ciertas cosas y tal vez en algunos casos me ha pasado que llegan muchas personas con su empresa, pero no han sido renovadas, no han pagado impuestos, no han hecho reportes que a veces saca a nivel federal, como lo hubo pues el reporte BOI. Entonces es bien importante sí tener una persona o una empresa que aquí los asesore en eso y se encargue de esa parte para que ustedes se puedan dedicar pues al negocio que van a desarrollar. Excelente, excelente. Me encantaría tener más tiempo para contestar más preguntas. El próximo mes les prometo que vamos a hacer toda una reunión de esta otra vez para preguntas y respuestas. Hace como 1 mes y medio hicimos toda una sesión de preguntas y respuestas. Fue como 1 hora y media de preguntas y respuestas. Pero mientras tanto, contáctenos por WhatsApp y nosotros les ayudamos. Muchas veces en WhatsApp les podemos contestar las cosas más específicas a la situación de cada uno. Hay muchas preguntas generales, pero aquí hubieron varias preguntas que se hubieran podido contestar de cierta forma, diferentemente, si hubiéramos entendido un poquito mejor el plan de negocio de ustedes o lo que están buscando. ¿Ok? Así que vamos para adelante. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge. Mucho gusto, Guillermo. Gracias a ti por la invitación y bueno, a todos por esas preguntas, por la atención que prestaron y como tú dices, estamos para colaborarles y asesorarlos en lo que requieran para hacer negocios aquí en Estados Unidos y dejen sus comentarios y preguntas en el WhatsApp para luego podernos comunicar con ustedes. Así es. Listo, por aquí dice que muchas gracias, que a los dos, que gracias por su tiempo, que muchas gracias. Chévere. Me encanta. Muchas personas nos están preguntando aquí, acabo de mirar del costo y de cuánto cuesta. Contáctenos por WhatsApp, nosotros hablamos de todo esto con ustedes por allí también si les interesa, ¿ok? Muchas gracias, Jorge.